Bueno, empezamos pues con el diagnóstico, que ahí nos quedamos. Y siguiente, por favor. Primero les puse como el cuadro clínico que presenta una persona, o sea, que puede presentar una persona que tiene insuficiencia respiratoria aguda. No es como que, ay, ya tiene este cuadro y ya tiene, ya se le diagnostica, ¿no? Pero pues son algunas manifestaciones clínicas que se pueden presentar. La principal es la disnea. Esta pues ya sabemos que es la dificultad respiratoria. Que se presenta también taquipnea y pues lo de la teteo nasal y retracción sifoidea también lo hemos visto en otras materias que es sugestivo de una dificultad respiratoria bastante pues severa. No solamente se presentan estos, es dependiendo del grado ya de severidad que tenga ya sea el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda o el o la insuficiencia respiratoria aguda, porque también podemos tener manifestaciones cutáneas como lo son la cianosis o la diaforesis, también podemos tener síntomas neurológicos, ya esos ya nos darían como indicios de una hipercapnia o una hipoxemia, dependiendo, y cardiovasculares también podemos presentar, pero pues les digo, o sea, no son como el diagnóstico, hay el gol estándar. El siguiente, lo que sí es el gold estándar para la insuficiencia respiratoria aguda es la gasometría arterial. Aquí yo les puse los valores normales de la gasometría arterial y lo que nosotros nos vamos a enfocar ahorita es en la presión parcial de oxígeno y la presión parcial de dióxido de carbono. Entonces aquí tenemos los índices normales de presión parcial de oxígeno es de 80 a 100 milímetros de mercurio y la de dióxido de carbono, la presión parcial de dióxido de carbono es de 35 a 45 milímetros de mercurio. Entonces, tenemos, ya les había mencionado las dos definiciones de hipoxemia e hipercapnia. Entonces, la hipoxemia la vamos a definir como cuando la presión parcial de oxígeno en una gasometría arterial se encuentra menor a 80 milímetros de mercurio, que es como pues el límite menor, ¿no? De lo normal. Entonces, hay clasificaciones para la hipoxemia y esto va a depender en qué grado se encuentre la presión, o sea, qué cifra nos dé la presión parcial de oxígeno. Y está la leve, que es de 71 a 80, la moderada de 61 a 70, la grave de 45 a 60 y la muy grave de menor de 45. Aclaro, esto es de la hipoxemia, ¿no? Hipoxemia. Y la hipercapnia es un valor mayor a 45 milímetros de mercurio de la presión parcial de dióxido de carbono. También hay términos de normocapnia, que es cuando se encuentran en el rango de lo normal, o hipocapnia cuando está menor a 35. Eh, bueno, eso es una. La insuficiencia respiratoria aguda como tal se va a confirmar cuando se tenga una presión parcial de oxígeno menor a 60, milímetros de mercurio. Entonces, aquí está la clasificación de la insuficiencia respiratoria aguda. Es tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, ¿no? La tipo 1 es parcial o hipoxémica, que esta es a la que yo me refería cuando decía menor a 60 milímetros de mercurio de la presión parcial de oxígeno. La tipo 2 es global o hipercápnica y aquí se presenta tanto una hipoxemia como una hipercapnia, ¿no? Entonces hay hipoxemia y hipercapnia. En la 1 no hay hipercapnia, solamente hay hipoxemia. La tipo 3 está asociada a, se le dice perioperatoria, y esta es, pues, se asocia como a un aumento del volumen en los pacientes con una disminución de la capacidad vital. Entonces se dice perioperatoria porque está asociada a la anestesia general y a cirugías como toracoabdominales mayores. Entonces, pues se mencionaba que era por la anestesia general porque se ocasionaba una disminución de la capacidad residual y podía provocar un colapso de un pulmón. Esa es la 3. Y la 4 que se le conoce como shock o hipoperfusión. Esta es centrada a la disminución de entrega de oxígeno a los músculos respiratorios y pues poca energía para realizar como tal una respiración. Entonces hay una disfunción ventilatoria y puede haber un edema pulmonar. Esas son las 4. Ajá. A ver.
La tipo 1 es hipoxémica. Ujú, La tipo 2 es hipercápnica. ujú, La tipo 3 es mixta. ujú, Es decir, es hipoxémica y tiene hipercapnia. Y ujú. la tipo 4 es mixta, pero con estado de choque. Ok, ¿Sí? entonces la que encontré mal es la perioperatoria, perdón. Es que en el preoperatorio también les hace tipo 3, Ok, cápnica. ¿Vale? ok, ok. Vale. Entonces, sí. Es la 1 hipoxémica, 2 hipercápnica, 3 mixta y 4 por estado de shock. Y eso es para la insuficiencia respiratoria aguda. Entonces, para diagnosticar el síndrome de deficiencia respiratoria aguda, tenemos unos criterios que ya más o menos nos los había explicado Sabas, que son los criterios de Berlín. Aquí, pues, se menciona en la bibliografía que cuando llegan los pacientes, para tú puedes en las primeras horas ver si tiene o no estos criterios. Obviamente necesitas una radiografía por el criterio 2, pero son estos que les puse aquí. El criterio número 1 es síntomas respiratorios de nueva aparición o agravamiento de los preexistentes en la semana siguiente a la aparición del cuadro clínico. El 2 es las opacidades bilaterales no atribuibles a un derrame, a una telectasia o a un que se van a ver en una radiografía, tomografía o ecografía pulmonar. Es el criterio 2. El 3 pues, es edema pulmonar, pero que no está asociado a una insuficiencia cardíaca o sobrecarga de líquidos. Y requiere igual un ecocardiograma para descartar un edema hidrostático y que no haya factores también de riesgo. Y el criterio 4 es una hipoxemia. Y aquí mencionan la relación de la presión parcial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno, que tiene que ser menor o igual de 300 milímetros de mercurio y con un PEP o CPAP de menor o igual de 5 centímetros de agua o ausencia de ventilación. Entonces, este criterio se los voy a explicar en la diapositiva siguiente. Okay, gracias. Entonces, a este de PAFI, la presión parcial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno, se le conoce como índice de Kirby, perdón. Entonces, nosotros, ¿de dónde sacamos el valor de la presión parcial de oxígeno? De una gasometría. También encontré que una tablita que relaciona la saturación periférica con la saturación arterial, que es esta en moradito que está abajo. Y pues le da unos valores aproximados, igual no es 100% certero, pero da unos valores aproximados, ¿no? Entonces podemos sacarlo, si no tenemos la gasometría en ese instante, pues hacer la relación de la saturación que tiene de oxígeno por el oxímetro, ¿no? Entonces, los índices normales de una saturación de oxígeno con el oxímetro son de 95% a 99%. Y podemos ver aquí que en 95 está el 80, que es como el rango de lo normal en la gasometría arterial de la presión parcial de oxígeno. ¿Y de dónde sacamos la fracción inspirada de oxígeno? Esta es pues la concentración o proporción que hay en el oxígeno de lo que nosotros estamos respirando. O sea, normalmente nosotros respiramos el 21% de oxígeno, o sea, de lo que respiramos es el 21%. Entonces, si nosotros queremos sacar nuestro índice de Kirby ahorita, suponiendo que tenemos un oxímetro, yo voy a hacerles el ejemplo supongo que me imagino que tengo un oxímetro y estoy saturando el 95%, entonces voy a tomar la presión parcial de oxígeno que me muestra esta tablita de 80 y no tengo ningún apoyo en ventilación, o sea, ninguna cánula nasal, ninguna mascarilla ni nada de eso. Entonces, el FIO2 que tengo es de 21% o 0.21. Entonces hago la división como tal de 80 entre, ya sea, hay dos opciones, entre 21 por 100 o entre 0.21. Y el resultado es, ahora lo estoy haciendo, como 404. Entonces es 80 entre 0.21, perdón, 80 entre
3.21 y es 380. Entonces esto no cumple con el criterio de Berlín que dice que es menor o igual a 300. Y mediante, o sea, basándonos en el índice de Carby, podemos clasificarlas entre un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda leve, moderada o grave, que aquí en esta tablita también nos muestra como un porcentaje de mortalidad, dependiendo de en dónde se encuentre. Y pues yo me acordaba que nos habían dicho que, por ejemplo, con las canulas nasal, por cada litro que se le administraba, lo multiplicábamos por 3 y lo sumábamos al porcentaje de oxígeno normal, que es 21. Pero pues también encontré esta tabla que no, como que discrepa un poquito y trae estos valores de referencia para las personas que ya tienen cánula nasal, puntas nasales o una mascarilla simple. Entonces, quería preguntarle al doctor si estaba bien la tabla o porque yo hice... Por puntas nasales o Ujú. catéter nasal, por cada litro que colocas te puede subir de 3 a 5%. Es decir, tú tienes 21% al aire ambiente. Si tú lo pones a 1 litro, súmale 3 o le puedes sumar hasta 5. La Ok, media son ok. 4, entonces con 1 litro tendrías 24 o 25, con 2 tendrías 28, con 3 tendrías, y así te vas, de 4 en Ujú. 4, de 5 en 5, de 3 en 3. Lo máximo que puedes pasar por puntas nasales son 6 litros, con puntas nasales de bajo flujo, como las que estás mencionando. Porque si no, después de 6 litros se vuelve turbulento y ya no funciona. Entonces, por eso es que dicen que por cada litro es de 3 a 5% de oxígeno extra que estás administrando. No, ok, gracias, doctor. Y, y ese es el índice de Kirby. Y ya acabé con el diagnóstico. ¿Y qué diferencia hay entre el PAFI y el SAFI? Ya me dijiste cómo calcular el PAFI, que es el índice de Kirby. Ahora, ¿cómo calculo el SAFI? Porque ahorita con COVID ya casi no calculábamos PAFI, calculábamos SAFI. Ok, la saturación de oxígeno entre la fracción inspirada de oxígeno. No. Aquí se ocupa la presión parcial de oxígeno, por eso es PAFI, y en el SAFI es la saturación de oxígeno entre la fracción inspirada de oxígeno, pero no puse los valores para como clasificarlo. Ok, síguele. Ya continuamos, doctor. Sí, te dije que le siguieras. Ah, perdón, no escuché. Bueno, ahora hablando del tratamiento, Oye, pues, prendan sus cámaras todos, porque no los veo. ok. Bueno, el tratamiento, de manera fundamental van a ser medidas de apoyo para conservar las funciones celulares y las fisiológicas eh, en el tiempo en el que se resuelve el daño pulmonar agudo. Y podemos abarcar tanto no farmacológicas como farmacológicas. Entonces, bueno, dentro de estas, pues lo que vamos a tratar de hacer va a ser asegurar, más bien lo que vamos a hacer va a ser asegurar la saturación de oxígeno, garantizar una ventilación alveolar y prevenir las complicaciones. Eh, bueno, en cuanto al tratamiento no farmacológico, podemos empezar por asegurar la vía aérea, o sea, como en una posición de 40, poner al paciente en posición de 45 grados. Bueno, por ejemplo, aquí yo les puse esta imagen en la que pues en esta posición la lengua obstruye la vía aérea, entonces hay que hacer una modificación de la cabeza, o sea, elevarla un poquito. Y igual la, la posición en prono, pues es de mucha ayuda para liberar como esa presión, porque por ejemplo, cuando estamos, bueno, cuando está el paciente en una posición supina, eh,
y si a eso también le puedes sumar que tiene obesidad o algo así, la presión pleural aumenta en las zonas inferiores del pulmón, la parte inferior del pulmón, y entonces, como hay una diferencia de presiones, va como a generar más un colapso alveolar. En cambio, ya cuando cambias a la posición prono, pues esa presión se libera un poquito. Igual, pues colocar un catéter central o periférico, pues para también cualquier cosa, ¿no?, que se necesite. Y pues lo principal aquí va a ser la oxigenación, en la que tenemos que tener una presión parcial de oxígeno mayor a 60 milímetros de mercurio y una saturación del 90%, que podemos utilizarlo con puntas nasales o de manera inicial con puntas nasales o con una mascarilla. Pero dado caso que esto no llega a funcionar, entonces ya recurriríamos a la ventilación mecánica. Aquí, bueno, ¿cuándo vamos a utilizar la ventilación mecánica? Pues cuando haya una incapacidad para obtener una oxigenación que sea, ay, me equivoqué de simbolito, era mayor a 60 mililitros de mercurio y una FiO2 del 60%, que no logremos cuando no se puede lograr con las cánulas, ¿no? Si vemos que también el paciente ya comienza a tener una acidosis respiratoria que está progresando y que aparte pues, es grave, igual si vemos alteraciones ya de nivel de conciencia y una inestabilidad hemodinámica. Okay. Bueno, aquí en esta parte también les quería comentar que los volúmenes que vamos a manejar van a ser un flujo de 4 a 6 mililitros por kilogramo de peso. Bueno, más o menos es la tablita que de hecho mi compañera Estela mostró hace ratito. Igual va a ser importante aquí tener una presión positiva elevada, bueno, una PEP elevada, recordando que pues esto va a aumentar la capacidad residual y va a ayudar a prevenir el colapso de las vías respiratorias. Igual pues va a reducir el riesgo de una atelectasia, por ejemplo. También debemos tener en cuenta una presión que era de plateo mayor a 30 centímetros de agua. Y igual es importante aquí en esta parte la protección pulmonar. O sea, de manera general, pues esta ventilación mecánica pues nos va a servir como para corregir la hipoxemia, evitar el desarrollo de algún mecanismo de mecanotransducción, pero como les digo, se tiene que también evitar la sobredistensión alveolar. Por eso justamente los niveles que les digo de flujo que se tienen que utilizar oscilan entre 4 y 6 mililitros por kilogramo de peso. Y bueno, dentro de los mecanismos de protección de pulmonar, pues tenemos la maniobra de reclutamiento, que está pues de manera general es ampliar y abrir de nuevo el tejido pulmonar que está colapsado mediante los incrementos cortos o intermitentes de la presión de las vías respiratorias. Para esta maniobra vamos a utilizar una presión de inflación de 40 centímetros de agua durante 40 segundos, y después se tiene que reducir, empezamos de 2 centímetros de agua y ahí va avanzando hasta llegar a los 40 centímetros de agua y de ahí pues se va a volver a reducir un poco. O sea, el punto es como aquí en la imagen, que aquí está el alvéolo colapsado, entonces utilizamos la maniobra de reclutamiento, lo inflamos, pero después tiene que llegar como a la fase de la expiración.
Y pues básicamente sus objetivos son restaurar la estabilidad del alveolo, reducir alguna lesión que esté inducida por la ventilación mecánica, también aumentar la presión transpulmonar y también aumenta la liberación del agente tensoactivo, bueno, el surfactante pulmonar, para pues evitar un colapso. Y bueno, por otro lado, y otra cosa importante también que no me acordaba, esta se tiene que realizar antes de que se llegue a la fase fibroproliferativa y también pues va a estar contraindicada en un paciente que esté hemodinámicamente muy inestable o que tenga EPOC o síndromes de fuga de aire. Bueno, ahora sí. Otra parte de la protección pulmonar es pues ya el tratamiento farmacológico. Aquí entrarían un bloqueo neuromuscular. Pues al eliminar el esfuerzo que hace el paciente, o sea, mediante este bloqueo va a mejorar como esa sincronización entre el ventilador y el paciente, ¿no? Su respiración, y va a disminuir entonces la presión de la vía aérea. Aquí yo les puse, o sea, va a generar presiones bajas, también va a generar bajos volúmenes corrientes, y esto va a dar como resultado una reducción en la lesión pulmonar que fue inducida por la ventilación. Y bueno, aquí también otros fármacos que se han utilizado para esta misma protección pulmonar, pues son los agonistas beta-adrenérgicos. Y bueno, como sabemos, bueno, como ya vimos, en esta patología, pues predomina también mucho el edema alveolar, y esto contribuye a una limitación entre el intercambio gaseoso y el fracaso ventilatorio. Entonces, el uso de los agonistas acelera esa depuración del líquido alveolar, también genera una citoprotección, va a aumentar la secreción del surfactante y también disminuir la permeabilidad endotelial. Y bueno, aquí les puse esta imagen también como para explicar lo del bloqueo neuromuscular, ¿no? O sea, conforme va aumentando el grado de severidad, pues es como conforme vamos a ir también nosotros subiendo como un escalón. Entonces, está el inicio de la ventilación mecánica con sedación, con un flujo de 6 mililitros, como les decía hace rato. Y pues también tenemos que considerar, ¿no?, lo de la presión de plateo, el PEP, y también vigilar que no haya presencia de hipercapnia. Cuando ya van, bueno, si hay niveles de menores a 200 del PAFI, entonces subimos el escalón y ya empezamos con los bloqueantes neuromusculares y también la posición en prono que les decía que también va a mejorar mucho. Y si sigue disminuyendo como este PAFI menor a 150, ay, pero ya no me acuerdo qué era, SMO, ay, se me olvidó. ¿ECMO? SMO, es esta abreviatura. Tiene que ver con Nación algo de extracorpórea. membrana. Eso. Gracias. Y esta pues ya como maniobra final, si la ventilación protectora sigue sin estar funcionando, ¿no? Bueno, aquí cuáles puse, ¿no? La posición en prono, que por más de 16 horas al día durante varios días consecutivos. El bloqueante neuromuscular, una infección intravenosa continua con un inicio precoz, no mayor a 48 horas desde el inicio del síndrome. Más bien no ponerlo por más de 48 horas, y se tiene que reevaluar los parámetros del ventilador y la estrategia que se esté utilizando cada 24 horas para reevaluar al paciente. Y bueno, eso sería todo lo del tratamiento.
Y ahora vamos con el caso clínico. Es un poco sencillo, como nos dijo Doc, para que no, igual nosotros, para que no nos hagamos bolillas, ¿no? Siguiente, por favor. Paciente masculino de 11 años de edad que ingresa al servicio de urgencias con respiración superficial, cianosis periférica y el estado de letargia. Su madre refiere que el niño estaba jugando fuera de la casa, estando la casa en un rancho, en una zona rural, bastante alejada de la ciudad, y de repente entra a la casa el niño asustado y tosiendo exhaustivamente, diciendo que había tomado un líquido oscuro y muy irritante, que le irritó pues, la boca y la faringe cuando lo deglutió, que estaba contenido en una botella de Coca-Cola. O sea, el líquido asimilaba mucho a que era Coca-Cola. Y posteriormente, este líquido lo hace vomitar. La mamá llama al servicio de urgencias y como vive la ciudad más cerca es la ciudad de Zacatecas, la ambulancia demora 2 horas en llegar a la casa del paciente y 2 horas en regresar a la ciudad de Zacatecas. Durante el transcurso al hospital se le administró a este niño oxígeno por mascarilla simple a 5 litros por minuto durante 1 hora. Al ingreso hospitalario, el paciente presentaba una frecuencia respiratoria de 33 respiraciones por minuto, una frecuencia cardíaca de 109 latidos por minuto, pérdida de la compliancia pulmonar, tensión arterial de 107/67 milímetros de mercurio y una saturación de oxígeno del 80%. Y siguiente, por favor. Aquí tenemos una radiografía pues del paciente, y pues sí, eso es lo que tenemos del caso clínico. Primero que nada, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero cuando tenemos solo estos datos y llega este paciente? Ya vimos que solo tenemos la saturación, frecuencia cardíaca, signos vitales, y pues, ¿qué nos serviría inmediatamente después de tener estos signos vitales y estos signos clínicos a simple vista de pérdida de la compliancia pulmonar, respiración superficial, que es como lo primero que nos serviría mucho para descartar, para asegurarnos de que es una insuficiencia respiratoria y si sí es, para determinar que es un síndrome, o sea, si podemos formar un síndrome, si podemos llegar al síndrome de insuficiencia respiratoria o para descartar otra cosa, que es lo primero que nos serviría en este caso. Si quieres, le puedes regresar al anterior, por favor. Con estos datos, ¿ustedes creen que pueden diagnosticar insuficiencia respiratoria aguda? Bueno, el diagnóstico se hace con la gasometría. Ay, sí. No, ya nada, eso iba a decir. Y entonces, no, dilo, sí, tú di lo que quieras. ¿Qué otra cosa también nos podría ser pues, de importancia como para preguntarle a la mamá?
o incluso, pues sí, algo que nos ayudaría en cuanto a la mamá y lo que consumió el niño, ¿no? Pues es que tendrías que preguntar si fue un ácido o si fue un cáustico, ¿no? En este caso, porque más que insuficiencia respiratoria, pues lo que sigue, en caso de que fue ácido, pues se necrosa el tejido, ¿no? Pero si fue cáustico, puede causar perforación y peritonitis. Entonces, saber como la naturaleza del líquido también tendría que ser algo, pues, primordial, ¿no? Para diluirlo. Pues sí, sí, tienes razón ahí, pues sería muy importante pues, ver eso, ¿no? Qué es lo que tomó el niño, y pues primero que, o sea, algo que sí fue como evidente, pues que fue irritante y lo hizo vomitar, y muy probablemente pues el niño broncoaspiró, ¿no? El contenido gástrico, el contenido que ya está mezclado con esta sustancia que se parece a la Coca-Cola, y pues muy bien, como dicen ahí, pues saber qué es esto lo que tomó. Y pues, en este caso era un veneno para coyotes, creo. Y y pues sí, es muy importante pues ver esa causa, ¿no? Y por ejemplo, en la gasometría, ¿qué nos sería de utilidad para, pues sí, para ver si diagnosticamos insuficiencia respiratoria o si no, o si lo descartamos? O sea, lo que necesitamos de la gasometría para confirmar insuficiencia respiratoria. Sí, Pues habías dicho que tenías que sacar la presión de, bueno, sí, la presión arterial de oxígeno y la presión arterial de CO2. Y después hacías, no, no, sí, no, la presión arterial de oxígeno y la presión arterial de CO2. sí, pues sí, muy bien. Así ¿Por qué? podemos identificar, pues sí, cómo es este tipo en cuanto a los gases, ¿no? Si es hipoxémica, hipercápnica, mixta, y pues también nos sirve para tener ya teniendo la saturación de oxígeno, podemos obtener el índice de SAFI, ¿no? Igual el PAFI con la presión parcial de oxígeno en sangre arterial, pero pues como dice el doc, últimamente se está utilizando más el SAFI, pero pues es muy importante, ¿no? Tener esta gasometría pues primero para decir qué tales son los valores, porque clínica y pues sí, el cuadro clínico es bastante evidente de que hay una afección respiratoria. El niño tiene pues una disnea, pues tiene cianosis periférica, ya está en estado de letargia. Entonces, pues muy probablemente sí está hipóxico y o hipercápnico, y pues ya podemos después tener la PAFI, la SAFI, identificar la gravedad y pues continuar con el tratamiento. Algo pues que también tenía un poco de duda, Doc, es por ejemplo, si se le administró oxígeno por mascarilla, 5 litros por minuto durante 1 hora, llegando al hospital, pues no sé, si por alguna razón se le deja de administrar el oxígeno, mm, ¿es tal cual la fracción inspirada al momento, o podemos decir, no sé, si alguien se le dejó de administrar oxígeno hace media hora, pues ya no cuenta, ¿verdad? O hace 10 minutos, ya no podemos tomar el SAFI que tenía, perdón, la fracción inspirada que tenía en ese momento? No, ya no la puedes tomar. Para la SAFI, no. Para la PAFI, debes de dejarlo por lo menos 15 minutos con la misma FIO2. Por ejemplo, si tú la FIO2 al 90%, debes de dejarla 15 minutos, tomar la gasometría y mides el PAFI. Si no dejas que haya redistribución y cambias de 70% a 90% y tomas la gasometría de forma inmediata, te va a dar lo del 70%, 75%. Debes de dejarlo entre 10 y 15 minutos para que se redistribuya. Y si lo quitas,
pues es como si estuvieras, empieza la disminución de la saturación, de la concentración de oxígeno, y lógicamente va a haber sesgo en tu PAFI o en tu SAFI. Ok, muy bien. Entonces 15 minutos es lo máximo. A mí me llama la atención que ingirió veneno, o sea, un tóxico. Y Sí. ese tóxico habría que ver si no tiene un componente que se llama fosfuro de zinc. Porque si tiene fosfuro de zinc, lo más seguro es que no se haya broncoaspirado. Lo más seguro es que le esté generando neumonitis, porque el fosfuro de zinc provoca neumonitis y por eso te está dando tu cira. Ok. Sí, de hecho, el caso, pues sí es, por lo que me acuerdo, sí es real, pero sí no sé realmente de qué tenía ese veneno. Lo único que supe es que era veneno de coyote o algo así. Y y pues sí, gracias, Doc. No sabía que igual el fósforo de zinc podría estar ahí metido. Y pues bueno, la saturación, ¿cómo la ven? La saturación del niño. Naye, ¿cómo la ves? Pues está en 80 ya es baja. Sí, pues entonces sí es muy importante pues subirla, ¿no? Si tenemos una saturación por abajo de 89 persistente, o sea, por mucho tiempo, ya podemos empezar a tener daño neurológico. Ya vimos que el paciente ya está en estado de letargia porque por alguna extraña razón se le administró el oxígeno a mitad del camino, o sea, iba a Zacatecas y a la mitad fue que le empezaron a administrar el oxígeno y aún con esa hora del oxígeno administrado, pues ya tenía casi 2 horas que tenía con ese irritante en su tracto respiratorio y por ende, pues esa hipoxia, hipercapnia o ambos que tenemos, pues todavía todavía estaba afectando mucho y pues no se había corregido, ¿no? Entonces, pues es muy importante tener esa saturación por arriba mínimo de 89 para evitar daño neurológico o daño isquémico a otros órganos. Muy importante. Y pues creo que eso es todo. Sí, de la saturación, o sea, los límites normales son 95 a 99. O sea, sí, porque había escuchado que mencionaban que si estaba arriba de 90 estaba bien, pero pues en la bibliografía que leí mencionaba que menos de 95 ya es como una hipoxia leve. Entonces 80 sí está bastante bajo. ¿Y no tiene gasometría? No, es que esa era como parte de la pregunta de, pues, qué era lo primero que teníamos que hacer, ¿no? Así es como se presentó al hospital y pues lo primero que tenemos que hacerle, pues es eso, ¿no? Perdón, gasometría para hacer pues, un diagnóstico presuntivo. Y en teoría, según su caso clínico, ¿qué tipo de insuficiencia respiratoria aguda tiene este paciente? ¿1, 2, 3 o 4? Bueno, si no hay gasometría, no podríamos como confirmar en cuál podría estar, porque Entonces, no, qué bueno que tú solita te estás dando el harakiri. O sea, no, no, es que el chiste del caso era preguntar estás el de gol acuerdo que tu estándar, caso pero clínico no es una insuficiencia respiratoria aguda? no, por eso lo pregunté al principio y yo misma dije que no. Lo pregunté, ¿se puede confirmar el diagnóstico con los datos dados? No, porque necesitamos una gasometría. Y ese es el chiste, que se aprendiera al mínimo que el gol estándar para para la insuficiencia respiratoria aguda es una gasometría y que es necesaria para confirmar. ¿Y tú crees que administrarle oxígeno fue buena idea o mala idea? Pues
yo supongo que se basaron en la saturación que tenía y los síntomas que tenían, porque al ingresar al hospital ya con 1 hora de el oxígeno, seguía en 80% su saturación periférica. Entonces, A yo, ver, ahí te va entonces. Sácale, si tú dices, es que el gold estándar es la gasometría para el PAFI. Ahora sácale el SAFI. ok, De, yo me de voy. SAFI tiene 380. ¿Y en qué estamos entonces? Si es 380 es normal. Bueno, no tiene. No, para el SAFI no, porque no son los mismos valores de SAFI que de PAFI. Ah, sí, sí, perdón. No, no sirvió el dispositivo de mascarilla simple a 5 litros. ¿Qué sigue? O así lo dejamos. Pues subir de nivel. ¿Hasta cuánto? Mm, ¿Hasta cuánto le subo? Tal vez 10 litros por minuto para que tenga una saturación de... 85. Ujú. ¿Ya te sirve 85? No, no se cree. Yo creo sí mejor, pues porque está saturando muy bajo, yo creo sí más. Yo creo sí incluso... A 15, que es lo máximo que te da la toma. A 15 litros por minuto para una mascarilla simple. Satura al 87, 88%. ¿Te sirve? No, pues no, si satura 87, 88, no, pues ¿Qué sigue? entonces, este, podemos usar una mascarilla con reservorio. Ok. ¿A cuánto? Esa pues a 20. No da más de 15, ¿entiende? Ah, pensé que la de reservorio sí daba. No, pues no depende de la bolsa reservorio, depende del dispositivo que tienen las tomas de oxígeno en el hospital. Lo máximo que te da el flujómetro son 15 litros y ya estás tronando y chillando que se quiere botar por tanta presión. Mascarilla simple a 15, 90, 91%. ¿Te sirve? No, todavía no más. ¿En qué sigue entonces? ¿Qué le hago? ¿Lo intubo? 11 años. Y también sería problema porque al intubarlo, pues puede haber ¿Quién sabe, problema, quién sabe perdón. qué se tragó? Sí, Y vaya a tener lesión de la vía aérea, ¿no? sí, y entonces al intubarlo puede ser que incluso, Contraproducente. sí. Entonces, ¿qué? ¿Ya lo dejamos ahí en 90, 91? ¿Cómo se modifican las áreas de West? Ustedes lo dijeron en sus diapositivas. ¿No dijeron que lo tenemos que para que se mejoren sus zonas de West, se modifiquen? ¿Hay qué? ¿En qué posición hay que ponerlo? Pero no. En prono, ¿verdad? Lo tienes a 10 o a 15 litros con mascarilla reservorio y te está saturando en pronación al 94, 95%. ¿Te sirve? Todavía poquito más. No, pues ya también tú no quieras llevarlo al 100%, al Bueno, 99%. Tiene lesión pulmonar. Y lo más seguro es que tenga una leucofacción, ¿eh? Por como lo estás platicando, lo más seguro es que tenga una leucofacción, que se esté muriendo y que te esté haciendo un CIRA en una etapa de destrucción masiva.
Uy, de hecho Sí, ¿no? de hecho sí sobrevivió el niño. Pero le han metido esteroide hasta los huesos, ¿no? Ujú. Hay que meterle un buen de esteroide. Hay que evitar la intubación a toda costa. Hay que buscar flujos bajos de oxígeno con concentraciones altas. ¿Sí o no? Porque si no, el oxígeno va a terminar por romper los alvéolos. Entonces, si no podemos escalar tan rápido la oxigenoterapia, o sea, No, tienes que ir probando. ok. Pues imagínate si ya no más porque lo ves que desatura al 80%, ya le pones mascarilla con reservorio, pues entonces estás bien menso. Lo primero que tienes que empezar es con puntas nasales a 2, 3, 4, 5, 6. No mejora. Vámonos a mascarilla sin reservorio o simple. A 6, a 7, a 8, a 10, 12, 14, 15. No funciona. Vámonos con mascarilla reservorio a 10, 12, 13, 14, 15. La mascarilla con bolsa reservorio es un dispositivo de alto flujo. Alto flujo, el límite es 10. Actualmente dicen que 8, pero en realidad toda la literatura lo maneja que a 10. 10 centímetros de agua ya es alto flujo para arriba. 10 para abajo son de bajo flujo. Entonces, tienes que probar bajos flujos y después altos flujos. No funciona tu mascarilla con reservorio, mételo a presión a manejo avanzado de la vía aérea, manejo avanzado de la vía aérea no invasivo, mecánico no invasivo, el CPAP, mételo a CPAP. No funciona, pues entonces sí ya hay que darle manejo avanzado invasivo. Oh, ok, muy bien, gracias, Doc. Pero aquí lo que faltó es saber qué onda, qué tipo de insuficiencia respiratoria aguda tenía. Si era hipoxémica, si era hipercápnica, porque el hecho de que sature el 80% no quiere decir que el oxígeno, la PO2 esté baja, ¿eh? ¿En qué caso podría estar la saturación en 80 y la PO2 alta? ¿En qué se imaginan que podría estar elevada la PO2 arterial, pero baja la saturación? Intoxicación por monóxido de carbono. No, porque ahí lo que está elevada es la PCO2 y la PO2 está baja, está normal, puede estar normal. Eso es una insuficiencia respiratoria tipo 2. Pero ¿en cuál ustedes se imaginan que esté desaturando y la PO2 esté alta? O sea, que tenga mucho oxígeno en la sangre, pero el intercambio gaseoso no sea bueno y por eso su saturación es baja. En alguna alteración pues, vascular, capilar. ¿Como cuál? Pues sí, pero ¿cuál? Que tenga mucho, 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 mucho oxígeno en la sangre, pero su saturación sea baja. Mm, por ejemplo, en una anemia falciforme. Una anemia falciforme. En donde la hemoglobina se satura porque es poca. No, más bien donde el oxígeno es mucho, pero la hemoglobina no puede transportar oxígeno. ¿Sí? ¿O no? Pues es fácil, ¿no? Porque mira, el oxígeno entra a la arteria, pero no se fija la hemoglobina, porque lo que te mide la saturación es eso, cuántas hemoglobinas están siendo ocupadas por el oxígeno. Entonces, si tú tienes una saturación del 100%, ¿qué significa? Que el 100% de las hemoglobinas tienen oxígeno. Si tú tienes una saturación del 50%, significa que 50% de la hemoglobina va saturada. El otro 50% no está saturada. Yo quiero saber una enfermedad en que las hemoglobinas no se saturen al 100% o al 90%, pero tengan suficiente oxígeno. Entonces, lo que ustedes dicen está bien. Una de esas enfermedades raras en donde la hemoglobina no transporta. Ahí está el Igual oxígeno. una, perdón, igual una mutación, una beta-talasemia, por ejemplo. Podría Donde- ser una enfermedad en donde el oxígeno está, pero no es transportado. Y una donde nos dé presión arterial de dióxido de carbono elevada y el paciente esté desaturando. Nayeli, ese rato creo que lo dijiste tú. La intoxicación por monóxido de carbono. La intoxicación por monóxido de carbono. Tú misma, ¿cuál es el tratamiento?
de la intoxicación por monóxido de carbono, una insuficiencia respiratoria aguda tipo 2. ¿Cuál es el tratamiento? Pues sería oxígeno con puntas nasales, ¿no? Oxígeno a altas concentraciones. Acuérdate que la hemoglobina tiene mayor afinidad por el dióxido de carbono, ¿estás de acuerdo? En condiciones normales, pero cuando tú le das oxígeno a altas concentraciones, la hemoglobina tiene más afinidad por el oxígeno. Entonces lo que tienes que hacer es dar oxígeno a altas concentraciones para que ahora la hemoglobina tenga más afinidad por el oxígeno y empiece a liberar el dióxido o el monóxido de carbono de sus sitios activos. Ahora, una insuficiencia respiratoria que te dé hipoxemia, hipercapnia, que te dé las dos, es para todos, que dé hipercapnia y que dé hipoxemia. Piensa en una enfermedad que haga que se eleve el CO2 y que disminuya el, 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 el oxígeno. Ubíquense la circulación. Hagan de cuenta que no entra oxígeno, o sea, no hay intercambio, pero no sale CO2. Ahí está ya la respuesta. No sale CO2, pero tampoco entra oxígeno. Obstrucción de la vía aérea. Obstrucción, ándale. ¿Tú crees que yo no lo había pensado? Pero sí. Obstrucción de la vía aérea sería una buena. Se comportaría de primera instancia, empezaría con hipóxica y conforme vaya avanzando se comportaría como mixta. Sí, muy bien. Otra. La fibrosis quística. No, la fibrosis quística no. El asma. El asma, una crisis asmática, muy bien. Otra. ¿Por qué la fibrosis quística no podría ser? ¿Por qué es alveolar? Es alveolar. Ahí los alvéolos son los que no van a tener intercambio gaseoso, pero los que sí sirven o los que sí funcionan van a seguir teniendo su intercambio gaseoso. Ahí se podría comportar más como hipóxica, si es que te da, como hipóxica, pero hipercápnica, el CO2 difunde de manera pasiva. No necesita ni siquiera a veces que el alveolo funcione, solito difunde. Por eso es que la expiración, okay. La expiración es un proceso pasivo. Donde ocupamos energía es en la inspiración, que es un proceso activo. El CO2 va a difundir solito. Pero si la vía está obstruida, como dice tu compañera, ya sea en la crisis asmática o una obstrucción de la vía aérea, ¿cómo difunde si está tapado para afuera? Otra enfermedad aparte del asma que también es muy común, que les dé hipercapnia e hipoxemia. El EPOC. El EPOC exacerbado, muy bien. Les da hipercapnia y les da hipoxemia cuando se exacerba. ¿Y la neumonía qué les puede dar? Hipercápnica, hipoxémica, mixta o mixta con estado de choque. Una neumonía aquí de la comunidad. Pues puede incluso llegar a todas, ¿no? ¿Tú crees? Bueno, no, principalmente hipoxémica. Exacto, es hipoxémica porque el oxígeno entra al alvéolo, pero como está aumentado el espacio de red, ¿se acuerdan que cuando pusieron hasta un dibujito que la distancia que hay entre el alvéolo y el capilar y que está el bronquio, el espacio de red, cuando hay moco, cuando hay una neumonía, el espacio de red se hace más grande, es decir, la cantidad, la distancia que tiene que correr el oxígeno, la molécula de oxígeno para difundir del alvéolo hasta el capilar es mayor, tarda más tiempo. Y si normalmente tardaba un ciclo, vamos a ponerle así, un ciclo en entrar y tarda 5, pues entonces esos 5 que se está tardando son tiempos de hipoxia. Por eso es que va a haber hipoxemia en el paciente con una neumonía. ¿Y el paciente con COVID, cómo se comporta? Hipoxémica, hipercápnica, ¿cómo se comporta? Es igualmente hipoxémica. Es Claro, una neumonía infecciosa. Exactamente, se comporta hipoxémica porque no hay obstrucción. El CO sigue difundiendo. El problema aquí es que el alvéolo empieza a destruirse y ya no hay paso de oxígeno.
más bien el CO2 difunde, pero el oxígeno ya no alcanza a pasar. Acuérdense siempre de eso. El oxígeno no difunde tan fácilmente a través de las membranas. El CO2 sí. El CO2 tiene una difusión muy sencilla y muy pasiva. Sale porque sale. A menos que la vía esté obstruida. La vía de salida, y lógicamente después se obstruye la vía de entrada, como en el asma y el EPOC exacerbado. Entonces acuérdense, no a todos los pacientes con insuficiencia respiratoria se les pone oxígeno a altas concentraciones. Hay que buscar la causa de la insuficiencia respiratoria. Puede ser que la insuficiencia respiratoria sea, como ustedes lo dijeron, asma, y aunque le pongas oxígeno, pues no va a entrar. ¿Por qué no va a entrar? Porque está obstruida la vía. ¿Qué tienes que hacer? Abrir la vía, permeabilizar, broncodilatar. Y no todos los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda necesitan intubarse. Hay diferentes mecanismos para proteger la vía aérea y para generar una adecuada saturación. Entre ellas, la posición. Poner a un paciente en decúbito prono le facilita mucho. ¿Por qué? Porque hay unas áreas del pulmón que se llaman áreas de West. Bueno, los intensivistas dicen que no solamente en el pulmón, que también a nivel de intercambio gaseoso celular celular capilar, también hay una zona de West que ellos han llamado la zona de West 4, pero están marihuanos. En realidad las zonas anatómicas de West son tres: la apical, la media y la basal. ¿Y a qué se refieren las áreas de West? ¿Por qué cuando, no sé si han escuchado, Alejandra, que de repente dicen, tiene cefalización de flujo? ¿Alguna vez has escuchado esa situación, Alejandra, que digan, tiene cefalización de flujo? No, ¿No? ¿Quién ha escuchado cuando dicen, tiene cefalización de flujo en la radiografía de tórax? Sobre todo en pacientes hipocosos y asmáticos. Tiene cefalización de flujo. Que las áreas superiores están más oxigenadas. Ajá. No, pero no se refiere a eso. Cefalización de flujo. Y sí, más o menos creo que tienes la idea. Pero no es así. Cefalización de flujo significa que están haciendo nuevos vasos que se están orientando hacia el ápice del pulmón. ¿Por qué? Porque las zonas de West son tres y la basal, la inferior, está bien perfundida pero mal ventilada. Es decir, tiene muchos vasos pero poco oxígeno. Esa es la basal. Luego viene la media, en donde hay buena perfusión y hay buena ventilación. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene suficientes vasos capilares y que tiene suficiente oxígeno. Esa es la zona en donde se lleva a cabo el mayor intercambio gaseoso, alveolo capilar. Y luego viene la zona de West apical, en donde está mal perfundida, pero bien ventilada. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene mucho oxígeno, pero no hay capilares. Entonces, cuando el paciente es crónico, ¿qué hace? Empieza a mandar hacia la zona más oxigenada, empieza a mandar más vasitos para que ahora esa zona sea la que empiece a tener el intercambio gaseoso, ya que la zona media ya no es la que está llevando la batuta. Por eso se dice, tiene cefalización de flujo. Quiere decir que estamos intentando hacer un cambio fisiológico o fisiopatológico para que otra área sea la que se encargue de llevar a cabo el intercambio gaseoso. A eso se le llaman zonas de West. Y es algo parecido a lo que buscamos con la posición y con lo que ustedes explicaban del reclutamiento alveolar. Hay que utilizar los alvéolos que normalmente no se utilizan o que habitualmente no están utilizándose. Hay que utilizarlos. ¿Para qué? Para que demos oportunidad que los que están dañados y que normalmente hacen la función del intercambio gaseoso se cicatricen, se modifiquen o se desinflamen. Se llaman zonas de West. Y la otra es la que dicen los intensivistas, es gasométrica. A final de cuentas, todas las zonas de West son modificables, ya sea mediante secuestro alveolar o mediante posición, pero todas las zonas de West son modificables. ¿Sí quedó claro o no quedó claro? Modificables en el sentido de que podemos, por ejemplo, o sea, al pronar hacemos esta mecanismo parecido a la cefalización de flujo, ¿no? Exactamente.
Y modificable se refiere al sentido de que si tuviera mayor afección apical por alguna razón, podemos pues usar esta misma, o sea, estimular este mecanismo de neovascularización basal o Claro. medial. Claro, claro. Hacer que te llegue más oxígeno al área basal, en donde hay poco, hacer que te llegue más vascularidad hacia la apical y dejar descansar la zona media. Que generalmente, si ustedes son observadores, generalmente en la zona iliar y pariliar es donde más congestión hay, que es exactamente ahí donde empieza la zona media de West o la zona 2 de West. Ok. Eso es el reclutamiento alveolar y la modificación de las áreas o zonas de West. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas o comentarios, jóvenes? Ese caso clínico no me gustó, matar el lirón. Disculpa, el próximo ya ahora sí nos va a salir más chido, va a ver. A ver, ¿dudas, preguntas o comentarios? Daniel, ¿dudas, preguntas o comentarios? Creo que no, Doc. Oscar, No, Doc, ninguno. Mara, No, como que ese es Ceci. lo bien, porque sí son algunos valores a tener en cuenta bien establecidos para las clasificaciones. Claro. Ceci, ¿dudas? No, doctor. Elizabeth, No, Doc, creo que no. Bueno, sí. Bueno, el bloqueo neuromuscular, yo había encontrado que solamente se ocupaba para los pacientes que tenían SIRA severa o muy severa. ¿por qué? Entonces, eso fue lo que no entendí muy bien No. en la última pregunta. Porque los pacientes que tienen SIRA severo van a ser sometidos a ventilación mecánica asistida, invasiva, ¿sí o no? ¿Qué sucedería si el paciente, si alguna vez alguien te ha soplado en la boca cuando tú estás respirando? ¿Qué pasa inmediatamente? La vía aérea responde y empiezas a toser. O cuando dicen, es que se me fue el alimento por otro lado. Mentira, se te fue por el esófago, solo que tuviste una reacción porque ese alimento se quedó a la vía aérea, hubo constricción del árbol bronquial, la epiglotis se cerró y empezaste a tener dificultad para respirar, empezaste a toser como mecanismo de protección, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa cuando tú a un paciente que está intubado, vamos a hablar de la intubación porque es la que más conocemos, está intubado y el paciente sí está dormido, pero no está relajado, no tiene bloqueo neuromuscular, el árbol bronquial va a responder y se va a empezar a irritar y va a empezar a tener disminución del flujo y te va a poner resistencia, vas a tener más complicaciones, entre ellos no va a pasar y no va a salir, o va a pasar muy poco y va a salir muy poco. Entonces, el paciente que está sometido a manejo avanzado de la vía aérea debe de estar relajado para que la musculatura bronquial esté relajada y permita la entrada y salida de aire sin ningún problema. Ok, Doc. ¿Sí? Sí. Gracias. ¿Dónde me quedé en Elizabeth, verdad? Estela, No. José Corso, No, doctor. José María Santana, Todo bien, doctor. Gracias. Carla, No, doctor, gracias. Lucero, No, doctor, gracias. Nayeli, No, gracias. Todo bien. Sabas, pues expusiste. Yamil, No, ninguno. América, Sí, Doc. ¿qué pasó? Si a mí me llega un paciente con algún síndrome de insuficiencia respiratoria, ¿yo puedo ponerle puntas o administrarle oxígeno? Claro, no debes, debes, no puedes, debes. Debes Ah, administrarle oxígeno porque todavía no sabes si es hipercápnica, hipóxica o mixta. Entonces, el tratamiento inicial para ti es aumentar la concentración de oxígeno, en lo que tenemos una gasometría y determinamos cuál es el problema. Ahora sí, hacer una clasificación y con base a la clasificación y diagnóstico, darle tratamiento. Pero de primera instancia tienes que ponerle oxígeno suplementario, por puntas, por mascarilla, pero
debes de contemplar, como decía hace rato Saba, empezar de 1, 2, 3, 4 litros, 5 litros por minuto puntas nasales, no responde de forma adecuada a una saturación mayor de 92, 94, vámonos a la mascarilla simple y si no a la mascarilla con reservorio. Si estás en tu consultorio y lo máximo que te alcanza es 90% con mascarilla reservorio, pues ya no tienes tú la opción de darle un manejo avanzado de la vía aérea o algo más allá. No importa, quédate en 90 en lo que ese paciente puede ser trasladado. Ok, y otra pregunta. Para esos tipos de pacientes, ¿se les pone a una anestesia con vasoconstricción o sin vasoconstricción? ¿Dental? Ajá, Con vasoconstricción para evitar el sangrado. ok. No, Muchas en este caso no tendría mucho que ver la utilización de vasoconstrictor local. Ajá, Sí, no tiene mucho que ver. ok. Muchas gracias. De nada. ¿Alguien más, jóvenes? Pero, por ejemplo, ahí sería el sangrado de, pues, por el mismo irritante, por lo que consumió. No, pero ella se refiere a una extracción dental o a a Una un trauma, gingivectomía. exacto, un trauma dental o ese tipo de sangrados, a eso se refiere, no a un sangrado por lo que consumió, pues ahí sí tienes que hacer hemostasia de otra manera. ¿No? Ok. Y si está sangrando, por ejemplo, en el caso, qué bueno que tocas ese punto, ¿sabes? Porque si el paciente que tú dices, el niño, empieza a tener hemorragia digestiva o de la vía aérea, lo tienes que dormir y proteger tu vía aérea. Tienes que intubarlo o hacer manejo avanzado invasivo para protección de la vía aérea, porque si no, ahora sí se puede broncoaspirar. Y más en un niño de 11 años. Y lo que pasa es que te voy a decir algo, digo, ya lo vamos a tocar cuando veamos toxíndromes, pero muchos de los venenos para animales tienen anticoagulantes, si no es que todos. ¿Cuál es la intención? Que el animal sangre y se muera por hemorragia interna. Hay otros que tienen paralizantes, como el de las cucarachas, hormigas y todo eso, ¿no? Bloqueadores musculares. Pero la mayoría de los animales mamíferos traen anticoagulante, como el de las ratas, los raticidas. No son raticidas, son rodenticidas. Por eso te preguntaba que si este chavo se tomó el medicamento, esa sustancia y tenía fosfuro de zinc, pues aguas, porque el fosfuro de zinc, aparte que genera neumonitis, también a la hora de que lo expira, te lo echa, ¿eh? Y para eso, de hecho, esos cuates no se les hace el lavado con agua y carbón activado. Se les hace el lavado con permanganato de potasio. Pero bueno, esa es otra historia. Ya vamos a platicar de toxíndromes algún día. ¿Alguien más? Mara, te pregunté si tenías dudas, ¿no, verdad? Sí me preguntó y le dije que pues era de estudiar. Ok, perfecto. Bien, entonces si ya no tienen más dudas, jóvenes, empezamos la próxima semana. ¿Qué nos toca? Ah, no, la próxima semana, no, el miércoles. ¿Qué nos toca? El taller de gases. Ándale, ese va a estar bueno. Rífense. Ese va a estar bueno, taller de gas. Doctor, ahí abarcamos ahorita el tema de lo que es acidosis, alcalosis y la interpretación de gasometría. Así es. ¿Solamente eso? ¿Sí? Vale. Sí, pero dentro de la acidosis, de acuerdo a la ecuación de Henderson y Hasselbalch, dentro de los gases arteriales, también tenemos el agua como uno de los principales catalizadores y amortiguadores del sistema. Entonces me tienes que hablar del exceso de base, me tienes que hablar del lactato y de los mecanismos anaerobios que dan como producto final el lactato. Esa es una interpretación de la gasometría. Ajá. No solamente CO2, oxígeno y bicarbonato, ¿no? Exceso de base, lactato, cuando una gasometría o un paciente tiene por ejemplo, acidosis metabólica hipoxémica descompensada, acidosis metabólica hiperbasémica hiperlactatémica, acidosis láctica hipóxica, o sea, todo es un juego entre unas y otras para saber qué enfermedad tiene el paciente. La gasometría no nada más es para decir, tiene acidosis metabólica descompensada, sí, pero la acidosis metabólica descompensada te la dan un chorro de enfermedades, un chorro. Como yo que te estoy recibiendo al paciente sé qué enfermedad puede tener si me dices acidosis metabólica o alcalosis respiratoria?
muchas enfermedades. Entonces, cuando tú me dices, tiene una acidosis láctica, una acidosis metabólica descompensada hiperbasémica o hipobasémica hiperlactatémica, pues ya sé lo que tiene ese paciente, ¿no? Muy probablemente tiene un proceso séptico, en una cetoacidosis diabólica. Entonces, con todo eso tienen que jugar. ¿Sí o no? Sí, doctor. Gracias. Órale, pues entonces, si ya no tienen más dudas, ni preguntas, ni comentarios, ni reclamos, nos escuchamos el próximo miércoles a las 5 de la tarde, por favor. Sí, doc. Ok, Cuídense, doctor. hasta luego. Gracias.